tanta remoción, tanto movimiento, renuncia en el área de limpieza de la Intendencia? Los que seguimos esto desde hace muchos años no estamos muy sorprendidos. Esta es hoy tiene una crisis puntual con un problema muy viejo. La gente a veces no se acuerda, capaz que los periodistas no lo registran, pero cuando asume Adán Olivera había una fuerte crisis en el tema de limpieza, tanto que Adán Olivera se quejaba que la administración Ehrlich le había dejado todo el parque de camiones y de contenedores destruido. Incorpora en el presupuesto una fuerte suma de dinero que nosotros se la apoyamos. Pide 2 líneas de créditos al Banco República para adelantar recursos que entre las dos sumaron 50 millones de dólares. Se incorporaron una cantidad de camiones. Cuando llegaron los camiones no había choferes. Hubo que hacer los llamados para los choferes. Al final se arregla, se cierran esas partes y llega Daniel Martínez, que habla como si hubiera ganado el intendente de la oposición. No sabía el estado en el que estaba la flota y la situación, y se encuentra que de los 30 y pico de camiones funcionan 11, y dice las mismas cosas que decía Ana Olivera cuando le tocó asumir. Yo recuerdo haber asistido a la presentación del plan director de limpieza que hizo Ana Olivera en su momento. Se iban a hacer 7 plantas de transferencias, de las cuales hay 2, una ahí en el Cerro, en Santín Carlos Rossi y otra en Casabó. Las otras no se hicieron. Y había todo un plan director para el tema de limpieza que no se cumplió. Una crisis tras otra, hoy llegamos a que tampoco hay dinero. En el 2014 se renegoció el contrato con la parte privada, con la CAP. Ahí hubo que poner recursos. ¿Pero es un tema de dinero, Jorge? No, es un tema de gestión. Ahora, es un tema, por los problemas son básicamente los mismos. Se puso dinero y se puso dinero y se puso dinero y no se resuelve. Sí, en diciembre de 2010 estábamos con esencialidad, ¿no? En diciembre de 2010 con la esencialidad, pero también con problemas de equipamiento. Cuando arranca ahora Daniel Martínez, otra vez con no la esencialidad, pero sí la incorporación de las Fuerzas Armadas para levantar los residuos. Y ahora con la crisis más, digamos, más profunda. En tanto, tenemos un problema hoy, se nos anuncia por 45 días o 60 días, no tiene ninguna solución. ¿Pero esos camiones van a cambiarla? Como dicen, que llegan 5 o 15 y ya está. Ni los camiones, ni los gerentes nuevos. No hay un plan. ¿Cuál es la solución? Cambian entonces piezas. Sí, uno ve ahí está el rumor con respecto a los camiones, etcétera, de una especie de boicot de parte de los funcionarios, que los usan mal, que los tratan mal, que los rompen. Daniel Martínez no se mete con el problema, no se mete con los problemas. Hay que meterse y tenés un año para eso. El primer año tenés un crédito brutal y tenés que meterte con los problemas. Pero ¿en qué no se mete específicamente? Y no se mete con parte del poder enquistado que tiene el movimiento sindical en el área de limpieza, que es la más sensible. O sea que tú responsabilizás en parte a ADEOM de... No, yo responsabilizo siempre a la administración. ADEOM hace lo que como movimiento sindical cree tiene que hacer. De algunas de las cosas que dice tiene razón. ADEOM. Sí, algunas que plantea tiene razón. Porque el diseño del sistema es pero muy malo. ¿Pero lo boicotea? Yo creo que controla algunas áreas internas estratégicas que le permiten cierto poder. Por ejemplo, los talleres. ¿Por qué no manda a arreglar los camiones a los talleres externos? No los manda. No los manda porque ahí ADEOM tiene, un nudo estratégico de poder importante y no se han metido con esos problemas. ¿Por qué le renuncia? ¿Por qué tiene que cambiar piezas? Porque no encuentra la solución. ¿Por qué se va a Campal? Sí, está bárbaro decir que le dieron otro cargo. Yo creo que tiene una crisis brutal. Campal fue el mejor técnico que tuvo la Intendencia durante años. ¿En el área de limpieza? No, fue el mejor técnico que tuvo porque hizo una obra o dirigió una obra de largo aliento, de poca visibilidad, de mucho endeudamiento y estratégica que se hizo bien, que es saneamiento. Cuando vino la crisis de movilidad al final del periodo Ana Olivera con el desastre de los corredores, cae Urce, que estaba a la cabeza, y le echan mano al mejor director para que ordene la cosa. Y lo sacan a Campal, que es geólogo, y lo ponen en movilidad. Y empieza a ordenar algunas cosas, reconociendo los errores y corrigiendo dentro de lo que puede. Se intentan cosas como lo de los semáforos de la Rambla, por ejemplo. Se van intentando cosas. Bueno, se corrige el diseño de General Flores sobre la marcha. Sobre la experiencia fallida del corredor Garzón, en General Flores se para la obra, se rediseña y se empiezan a hacer las entradas para que los ómnibus... Y se lo llamó para salvar el área de limpieza ahora. Y cuando llega Martínez,
toma una persona con capacidad de ejecución y la pone en el área de limpieza. Pero por encima de él hay un político que es el principal de la intendencia después del intendente, porque en el área de la que depende limpieza está Curuchet, que es el suplente del intendente. Desarrollo ambiental. Desarrollo ambiental. Y desde allí se toman las decisiones más importantes. Y arriba de allí hay una figura que ejecuta casi todas las políticas de la intendencia, que es el secretario general, que es Nopich. Y yo creo que hay decisiones políticas mal tomadas que generan cortocircuitos en el área de gestión específica. Lo que nos quiere decir es que hubo un cruce entonces entre Campal, Nopich y Curuchet, que no podía llegar a diseñar lo que él pretendía. La visión nuestra, y quizás el tiempo nos ayude a aclarar, es que hay una crisis interna de mando y de orientaciones. Escuchándote parece que Martínez balconeara el problema, no está en el cerno del problema entonces. Es mi visión, yo lo veo a Martínez en el discurso, pero no en la gestión, no en el liderazgo. A la intendencia le sigue faltando esa misma pieza clave para resolver algunos problemas, que es el liderazgo. No puede ser que durante 15 años el principal problema de Montevideo sea la gestión en limpieza y el discurso del intendente sea la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. No es verdad. Desde el Partido Nacional... El liderazgo en la limpieza lo tiene el Estado. Y hay una máxima que se cumple en una casa, en un club o en una ciudad, que es que nadie ensucia lo que está limpio. Si pasás por una plaza limpia, y nos pasa a los uruguayos, a los montevideanos que dicen que somos mugrientos, cuando vamos al exterior o vamos al interior, cruzás una plaza, está limpita, el papelito del caramelo lo guardás en el bolsillo, te da vergüenza tirarlo. Pero cuando está todo sucio y cuando el que ensucia es la intendencia porque derrama la mugre y desparrama. Yo pasé el lunes de mañana a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, hacia el Palacio Legislativo por la Plaza 1 de Mayo. Daba vergüenza la mugre desparramada de papeles que había quedado de un acto el 1 de Mayo que había terminado al mediodía, el día anterior. Estaba por Agraciada, estaba por Libertador, pasaba el Palacio Legislativo. ¿Cómo no pueden limpiar? Mirá, fui en México, fui a una marcha muy importante que se hizo sobre el tema de los 43 estudiantes. Me paré en una esquina a ver pasar. Cuando terminó la marcha, les juro que la marcha la cerraban, lo tengo firmado además, porque saqué el celular y lo firmé, la cerraba un batallón de limpieza, de gente con barrenderos y camiones que iban cerrando la marcha, y cuando pasó el último, la calle estaba, los varitas levantaban el tránsito. Estaba perfecta. Estaba impecable. Acá termina un partido en el estadio y el martes los papeles están en el hospital de clínica. Bien, pero el problema de limpieza no es algo... Es un problema de gestión. Claro, pero el problema de limpieza no es algo de esta gestión, ya lo teníamos. Recién dijo, no se soluciona con los 5 camiones que llegan ahora, ni los 20 que van a totalizar fin de año, ni la cantidad de funcionarios. ¿Cuál era el plan que tenía para la Intendencia del Partido Nacional? Hay que ponerle cabeza. Compraron 6 barrenderas. $240.000 cada barrendera. ¿Se acuerdan? Las inauguraron, las trajeron, unas barrenderas gigantes. Está mal. Esas barrenderas existen en las ciudades donde la política es que los autos no estacionan de noche en la calle y la barrendera puede ir contra el cordón limpiando, porque con el cordón arrima y junta. Acá la barrendera solo puede ir por el medio de la calle desparramando hacia las puntas porque los autos están parados. Pero de hecho, funcionan 6 horas por día, nada más, porque no tienen choferes. Bien, pero ¿cuál era el plan del Partido Nacional para solucionar el problema de limpieza? Mira, creo que es una reforma de fondo. Creo que la base del tema es que hay que pasarle la gestión y los recursos materiales y económicos a los municipios. La descentralización se ha hecho, es un gran discurso, pero nadie sabe dónde empieza ni dónde termina la responsabilidad de cada uno. La limpieza, a ver, al alcalde del CH, que lo acabamos de ver, le corresponde el barrido y de las calles internas, no de las avenidas. Las plazas chicas, las grandes le corresponden a la intendencia y la recolección también. Pero cuando hay crisis, el intendente agarra la camioneta o el camioncito de la intendencia, pone unos funcionarios. ¿Se acuerdan lo que se hacía? Aquello que era, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Lo había hecho Ana Olivera al final de su administración para tapar un poco, para arreglar un poco. Que era que venía el camión, levantaba el contenedor, pero atrás venía una camioneta y levantaba lo que quedaba alrededor. Con un gran problema de gestión. Paraban la camioneta, bajaban unos funcionarios y todo lo que estaba alrededor lo barrían
y lo metían adentro del contenedor. O sea que cuando pasaba el camión había medio contenedor lleno al que se le había incorporado. ABT empieza, ahora lo está haciendo, con su camioncito no lo pone en el contenedor. Levanta todo lo que puede y se lo lleva al velódromo. Ahí lo deposita y una vez por día lo lleva al lugar de disposición final. Los alcaldes le ponen la cara al problema, están cerca de la gente. Y hay que instalar un régimen hasta como de competencia. La buena gestión de los alcaldes. Hay que darles cosas de verdad para gestionar. Perfecto. Y entonces yo, si fuera el alcalde, diría municipio limpio. Y haría un programa con la gente y pondría puntos limpios. Yo veo algunas cosas en algunos países que son fantásticas y la gente cómo se adhieren. Acá en Chile nomás están algunos puntos limpios que es para que la gente llegue, deposite clasificando y la verdad son en parques, en lugares donde se disponen esos lugares. Bien. Y la gente ayuda, pero si ve en su cercanía el esfuerzo. Muy bien, Gandini. Creo que hay que entrar por la descentralización en serio y darle el poder con los recursos a los alcaldes en una reforma que es una reforma de poder. Porque al sindicato no le va a gustar que le desagregues ni le cuadricules el poder y se lo distribuyas en otros lados. Pero por eso hay que hacerlo y hay que meterse con los problemas. Todo lo demás va a ser noticia ahora, el año que viene, después de los 20 camiones, después de la barrendera, va a ser noticia. Bien, Jorge Gandini, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, las órdenes. En el día de ayer, el ministro de Economía, Danilo Astori, hizo un anuncio en conferencia de prensa porque el gobierno anunció justamente que el próximo 15 de mayo comenzará la eliminación progresiva y obligatoria del efectivo en las estaciones de servicio. Vemos a Astori. Vamos a comenzar, en primer lugar, con las estaciones de servicio en Montevideo y Canelones, en un horario acotado, que será el que transcurra entre las 22 horas de cada día y las 6 de la mañana del día siguiente. Esa medida se comenzará a poner en práctica el próximo 15 de mayo. Luego vamos a hacer extensiva esta aplicación a las 24 horas del día en las estaciones de servicio de Montevideo y Canelones a partir del 1 de julio de este año. Y vamos a comenzar con esa misma fecha a empezar con la aplicación limitada entre 22 y 6 de la mañana en las estaciones de servicio del resto del país. Y lamentablemente a esto había que ponerle, digamos, una solución. No sé si esta es una solución total, se verá, pero no hay mejor que ver sobre la marcha. Sin duda que para esta primera etapa de las 22 a las 6, yo creo que las estaciones de servicio no tienen ningún inconveniente en cumplirlas. Creo que para las 24 horas las estaciones no tienen problema hoy para cumplir el tema, porque digamos en la parte tecnológica. Todas tenemos POS y de repente puede quedar alguna estación de servicio en algún pueblo muy lejano o muy en el interior en el cual no tengan una buena conectividad, pero serán las menos. Al tiempo de acumulando la experiencia que todo evento de este tipo novedoso puede arrojar los resultados positivos que esperamos, sobre todo en materia de las condiciones de seguridad pública en Uruguay. El plan tiene 3 etapas. La primera arranca dentro de 10 días, el 15 se van a sacar, como ya ahí escuchábamos, de 22 a 6 en estaciones solamente de Montevideo y Canelones. La segunda etapa empieza el 1 de julio, cuando se retire el dinero en efectivo las 24 horas del día en Montevideo y Canelones, y para el resto del país ahí empieza a correr para el horario de la noche, de 22 a 6. Y la tercera etapa implica el retiro total de las estaciones de todo el país a partir del 15 de agosto. Para que se hagan una idea por qué es esto, un ejemplo solo, la estación de nafta de Avenida Italia y Murillo fue robada 7 veces en 45 días. Bien, es una de las decisiones para mejorar la seguridad. Que esperemos sea efectiva, ¿no? Hay estaciones que han sido robadas 50 veces en un año. Juan Miguel, se conoció un nuevo dato de inflación moderado, pero seguimos en 2 dígitos. Sí, en realidad hay que hablar de que por lo menos frenó la aceleración que estaba teniendo la inflación. Los precios no solo habían pasado el 10%, sino que seguían subiendo, habían llegado a 10,6. El gobierno adoptó alguna medida, sobre todo vinculada al dólar, claro, que venía subiendo y frenó. Ese dólar mucho más planchado ayudó a moderar un poco las subas de precios. Igual seguimos muy cerca del 10,5%. Estaba en 10,6 en marzo, ahora está en 10,47%. Así que la cosa sigue brava, es el tercer mes consecutivo. Probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a que la inflación se va a mantener por encima del 10%, en los 2 dígitos.